Hola alumnos, bueno, acá voy a hacer este video explicativo del tema que he subido, que es la divulgación y el divulgador. Como siempre, recomiendo que tengan el material a mano, así les voy explicando y ustedes van siguiendo de acuerdo a lo que voy diciendo, que es siguiendo el material que les mandé. Bueno, la divulgación, fíjense que ella empieza en negrita, subrayado, una información muy importante, por eso está así. La divulgación es un proceso parecido a informar, muy utilizada en ámbitos de la ciencia y la tecnología. Entonces, divulgación muy parecida a informar, eso quiere decir que da información y se utiliza mucho en la ciencia y la tecnología, ¿sí? Bueno, después dice la definición del diccionario, más cultura general, pero después nuevamente en negrita y subrayado le da la definición precisa de divulgación. La divulgación consiste en adecuar una información difícil para el entendimiento general con el fin de acercar esa información a la gente común. Bueno, vamos a quedarlo. Adecuar. Adecuar significa acomodar algo, adaptarlo a algo. Eso es adecuar, ¿sí? Información difícil, ¿qué quiere decir eso? Hay un montón de información difícil para uno. ¿Por qué? Porque uno no se preparó para determinada información, ¿sí? Es imposible que todos nosotros sepamos todo. Nosotros nos preparamos para determinadas cosas. En mi caso, yo sé mucho de lengua porque me preparé para lengua. Pero por ejemplo, de biología sé poco y nada. Pero no porque a mí no me dé la cabeza, sino porque no me preparé en esa parte. Y así pasa con un montón de cosas. Hay muchas cosas difíciles de entender, muy difíciles de entender. Y lo que se busca con la divulgación es que esa información difícil se acerque a lo que dice ahí a la gente común. La gente común somos nosotros, ¿sí? Que por ejemplo no nos preparamos en arqueología, astrología, astronomía, no astrología, en matemática, en tecnología, etcétera, ¿sí? O sea que por ejemplo, nosotros ocupamos todos los días la tele, ¿sí? Prendemos, miramos la tele, pero no sabemos cómo funciona, cómo es posible que al apretar un botón tengamos imagen y sonido. Y para que poder entender cómo funciona eso, si nosotros vamos al libro específico, no vamos a entender nada. Necesitamos a alguien que nos adapte esa información para que la podamos entender. Ahí yo le doy un ejemplo de arqueología, ¿sí? De arqueología. Que el arqueólogo estudia las artes, los monumentos, los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos. Por ello está capacitado para reconocer el origen y los años de algún resto que encuentre enterrado. Entonces, un arqueólogo estudió, se preparó, entonces va a un lugar, hace una excavación, encuentra una cosita chiquitita rota y según lo que él observa, lo que él estudió todo, me puede decir cuántos años tiene esa cosa, si vale, si no vale, etc. Está preparado eso. Para mí, que no me preparé en arqueología, va a ser un pedazo más tirado por ahí. Entonces, ¿para qué se ocupa la divulgación? Para eso, para información que es muy complicada, ¿sí? Poder adaptarla y poder que uno que no se preparó en determinado ámbito la pueda entender, algo pueda entender. Vuelvo al ejemplo de la tele. Si yo no estudio específicamente, jamás voy a entender completamente cómo funciona la tele. Pero gracias a la divulgación voy a tener una idea de eso. En la tele yo sé que las imágenes vienen por el aire, lo mismo que el sonido. Ahora, cómo vienen desde un lugar hasta la tele, voy a tener que ponerme a estudiar un montón de cosas de física y matemática. Pero eso que sé que la imagen no está dentro de la tele, sino que viene de afuera y la tele decodifica, lo sé gracias a la divulgación. Y se utiliza mucho dentro de la ciencia y la tecnología, porque dentro de la ciencia y la tecnología hay muchos términos, conceptos muy específicos que se utilizan ahí y no afuera. Entonces, ¿qué hace la divulgación? Me explica esas cosas para que yo pueda más o menos entender cómo funciona. Entonces, todo lo que nosotros sabemos de las fotos, de los videos, de cómo funciona una computadora, una radio, una tele,
un auto, ¿sí? Muchas cosas de matemática, muchas cosas de biología, de física, de química. Sabemos porque ahí está la divulgación funcionando. La divulgación me permite esa información que es muy difícil, ¿sí? Si yo voy a los, como les decía, voy a los libros originales, no voy a entender nada. Pero gracias a la divulgación tengo una idea de cómo es todo eso y más o menos entiendo la información. Por eso es algo muy importante la divulgación. Permite a la gente común, la que no nos preparamos en determinadas áreas, poder entender de otras cosas que no nos preparamos. Y abajo el otro tema es el divulgador, ¿sí? Obviamente, ¿quién va a ser el divulgador? El que hace divulgación. Y ahí, otra vez, en negrita y subrayado dice, el divulgador es esa persona que se encarga de tomar la información manejada por los especialistas y adecuarla para que sea accesible al público en general, o sea, para aquellos que no son especialistas. Entonces, divulgador, ¿sí? Toma el trabajo de los especialistas y esa gente que se preparó para determinada cosa, ¿sí? Toma eso y lo adapta, lo arregla, cosa de poder hacer esa información comprensible para el público en general. El divulgador puede ser también un especialista, también puede ser un especialista, o no, no es necesario. Sí, obviamente tiene que tener una preparación para poder, una preparación muy exigente, porque no solo tiene que entender esa información difícil del especialista, tiene que saber también adaptarla, adecuarla para el público en general. O sea, tiene que hacer todo un trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, todas las palabras difíciles va a tener que buscar la forma de cambiarlas por otras fáciles o explicar constantemente todas esas palabras difíciles que aparecen. Por eso el trabajo del divulgador es un trabajo muy importante, porque gracias a los divulgadores, como les decía hoy, nosotros sabemos un montón de cosas en las que más o menos entendemos un montón de cosas en las que no somos especialistas, gracias a su trabajo. Y ahí le doy el ejemplo del funcionamiento de la transmisión de las imágenes y sonidos por el aire. Si nosotros leemos la explicación de un divulgador, no nos volveremos especialistas. Vamos a tener que estudiar y mucho. Pero sí vamos a tener una idea de cómo se logra eso, la transmisión de imágenes y sonidos por el aire. Bueno, esto por ahora, chicos. Más adelante les estaré mandando seguro otros videos. Pero por ahora seguimos con esto. Saludos y sigan cuidándose.